Hola, ¿qué tal? Pues seguimos con nuestro curso. En esta ocasión, pues ya nos tocó pasar a nuestros siguientes temas. Bueno, en este video voy a estar profundizando un poquito más de qué es MongoDB. Y bueno, pues vamos a proseguir con el tema. Bueno, ¿qué es MongoDB en sí? En sí, Mongo es un sistema de base de datos escrito en C++, lo cual es una gran ventaja porque al estar escrito en este lenguaje aprovecha muchos recursos del sistema y de la máquina, por lo que pues es un sistema de base de datos bastante eficiente y bastante rápido, que es una de las cosas que principalmente lo caracteriza. Entonces, MongoDB es un sistema de base de datos no SQL. ¿Qué diferencia tiene a uno que es SQL? La diferencia principalmente es porque como venimos manejando cotidianamente en nuestros sistemas de base de datos SQL, es que siempre tenemos una estructura de datos específica, o sea, ya definida, por lo que siempre tenemos tablas y dentro de ellas pues columnas, que es la forma en cómo nosotros separamos los datos en una base de datos SQL. En este caso, con MongoDB, al ser una base de datos no SQL, nos permite almacenar los datos, pues digamos, de una forma pues no estructurada o semi estructurada. Nos permite almacenar pues de diferentes maneras los datos, dependiendo de cómo estemos haciendo nuestra aplicación o cómo estemos administrando nuestra base de datos en Mongo. Entonces, bueno, uno de los formatos por los que siempre se almacena la información en Mongo, pues es en formato JSON. No es como tal el formato JSON, sí sigue la misma sintaxis, pero vamos a ver más adelante eh, cómo es que se almacenan estos datos y vamos a ver pues bastantes ejemplos. Entonces, tenemos aquí 4 diferentes formas de administrar los datos en Mongo. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el almacenamiento por documentos, que es básicamente la misma sintaxis de en JSON, donde tenemos la información de forma jerárquica y siempre añadimos, bueno, si hemos visto ya el formato JSON, deberíamos saber un poco ya la forma jerárquica en que, por ejemplo, en JSON podemos tener objetos dentro de objetos y así sucesivamente hasta el nivel que queramos, ¿no? Entonces, el document es como la forma más común de almacenar datos en Mongo. Entonces, también podemos tener como segunda opción pares de datos donde se tiene una llave y un valor. Y pues se puede tener un conjunto, pues se podría decir que entre comillas infinito de estos valores, ¿no? Entonces tenemos también el de columna ancha, que este nos permite en una sola columna almacenar todos los datos, todos los datos. Entonces hay muchas maneras de guardar los datos. Y también por último tenemos lo que es los datos en forma de grafo. Podemos pues diseñar una forma de almacenar los datos para que estos se comporten o puedan conectarse como si fuera un grafo, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas formas de administrar los datos. El formato de los datos no es este, esa es la forma de administrarlos, no hay que confundirnos. Eh, y bueno, entonces, como nota, también aquí añadí que las bases de datos no SQL hacen referencia a almacenes de datos no relacionales de alto rendimiento, que principalmente, no sé si ya lo mencioné, pero es una de las características que más hace enfoque a las bases de datos no SQL, ¿no? Que son bastante rápidas. Entonces, ¿cuáles son una de las principales características y las más fuertes, los puntos más fuertes de Mongo? Pues que podemos hacer una búsqueda por campos, igual las mismas consultas que podemos hacer en una SQL, que podemos hacer por rangos, bueno, expresiones regulares. Toda esta parte nos deja manejar pues Mongo, nos deja bastante funcionalidad, bastantes formas de trabajar. La verdad es que es bastante flexible. Pues ya nos dice que incluso hasta podemos tener funciones de JavaScript definidas por nosotros para poder hacer las consultas o incluso el filtro de la información, ¿no? La otra, replicación. Este es un punto muy importante.
nos dice que es un proceso básico de la gestión de las bases de datos. Eso sí es de ley, ¿no? Pero dice que MongoDB soporta la replicación primario-secundario. Esto lo maneja por nodos, se podría decir. Dice que mientras podemos hacer consultas con el primario, o sea, el nodo primario, el que siempre está contestando en ese momento la consulta, el secundario actúa como réplica y, o sea, que trabaja como una copia del primario, ¿no? Entonces, si el nodo primario deja de funcionar en algún momento, todos los nodos secundarios se podrían decir, entre comillas, que se ponen como de acuerdo para saber cuál de ellos ahora va a ser el primario en caso de que el primario actual deje de funcionar, ¿no? Para que siempre esté sirviendo los datos, pues la base de datos. Siempre estén disponibles los datos. Entonces tenemos lo que es también un balanceo de carga. Resulta, es muy interesante, también está muy padre esta parte, porque dice que se puede escalar la carga de trabajo, o sea, podemos tener muchísimos servidores de MongoDB trabajando simultáneamente con la replicación de los datos, ¿no? De modo que podemos mantener el sistema funcionando en caso de que algún hardware falle, ¿no? E incluso tenemos la ejecución de JavaScript del lado del servidor. Eh, Como ya habíamos comentado, de la parte de las consultas a partir de funciones JavaScript definidas por nosotros, pues esta parte yo creo que es una de las que más lo diferencia. Podemos tener procedimientos JavaScript que nos ayuden a hacer todas nuestras consultas y muchísimo más personalizadas con validación de datos incluso, etcétera. Entonces, consideraciones que tenemos para usar MongoDB. Siempre que queramos elegir un sistema de base de datos, siempre tenemos que ver pues todos los requerimientos que vamos a ocupar para nuestra aplicación, ¿no? Entonces, ver qué beneficio nos trae y qué contras nos trae para ver si podemos utilizar o si se adecua a nosotros este sistema de base de datos, ¿no? Entonces, en este caso, para usar MongoDB, pues hay que considerar que que nuestra aplicación va a tener cargas de trabajo de gran volumen y tiene que ser a gran escala, ¿no? O sea, que se van a manejar muchos datos. Los datos deben de ser dinámicos y que cambien con frecuencia. Los datos se pueden expresar sin relaciones, como ya dijimos casi desde un inicio, que al ser una base de datos no SQL, pues no hay relaciones como tal. Las relaciones aquí no existen. O sea, la estructura de los datos nosotros se lo agregamos dependiendo del cómo estemos administrando los datos. Entonces, bueno, que se necesitan escrituras rápidas y la seguridad de la escritura pues no es crítica. La recuperación de datos pues es sencilla. Y los datos requieren una distribución geográfica amplia, que era lo que ya comentábamos de la parte de la distribución, ¿no? De tener trabajando servidores de MongoDB en diferentes zonas, ¿no? O diferentes servidores. Entonces, pues básicamente esto es de las partes más importantes de Mongo. El siguiente video vamos a estar explicando cómo es que es la estructura de los datos y cómo se podrían estar haciendo pues toda la parte de los query documents.